estamos con Daniel Jiménez Afreya en su taller, que nos va a contar un poco pues las fallas y también el proyecto de la hoguera que está haciendo, que va a empezar, que ahora nos va a decir que lo va a empezar. Bueno, Dani, ¿qué estamos viendo de fondo? De fondo estáis viendo la falla de Joaquín Costa. Trata sobre los sueños, sobre la ilusión de los falleros, de todo el mundo que participa en esta fiesta, que al fin no es más que una fiesta efímera y trata de no perder el sueño. El remate lo componen unos borreguitos, símbolo de no tener que perder el sueño contando borregos. Vemos aquí el hombre dormido y la zeta del sueño, ¿no? Sí, es la zeta del sueño, el hombre que se ha dormido, el soñador, que sueña con una fiesta perfecta. Una de tus plazas míticas, ya son muchos años, Joaquín Costa Gurriana. Sí, llevamos unos años, hubo un año de descanso, pero es una comisión que hemos encontrado por parte de ambos un equilibrio, y la verdad es que estoy muy satisfecho de plantar esa plaza. Y justo delante, con que la gente lo podrá ver, ya está marcado un poco lo que es Mercado Central, la hoguera. Sí, hemos empezado a marcar la carpintería para, a ser posible, empezar justo antes de fallar todo el cuerpo central, porque este año va a ser una hoguera bastante interesante y no quiero que nos coja el toro al final, poder tener un poquito de tiempo para dedicárselo. Bueno, lo dejamos de momento con la intriga a la gente hasta que no se presente el proyecto en mayo, pero bueno, que sepan que se está empezando ya. Sí, no, va a ser una hoguera interesante en la misma línea del año pasado, y esperemos cosechar tan buenos éxitos como este año anterior. Y también otra de tus fallas importantes, Borrul, ¿no? Que también la vamos a ver ahora por aquí de fondo. Sí. ¿De qué nos trata este año Borrul, esta gran figura que estamos viendo, esta pieza? Este año critica el agua, ¿no? Como fuente indispensable de vida. Entonces es una alegoría en torno al agua. Va a ser una especie de poesía sobre lo vital e importante que es el agua para la vida sobre el planeta. Se trata más bien de una falla crítica, un poquito siguiendo la línea del año pasado, pero vamos a hacer hincapié especial en concienciar a la gente que debemos ser responsables con el consumo. Bueno, también hacen más fallas, por ejemplo San Valero, el año pasado un primer premio, y hemos visto también un proyecto interesante. Sí, San Valero este año hablamos sobre el daño cerebral, y es un proyecto muy interesante que partió por parte en una cena hablando con el presidente Santiago Serrano, y me pareció muy interesante y lo hemos reflejado en la falla. Es uno de los proyectos más interesantes de este año. Bueno, también haces otros proyectos. Sí, en Torrente debuto en Sedaví, la falla Sedaví de Torrent, y la verdad es que estoy muy cómodo, puesto que es una comisión que parece ser que quieren apostar por líneas nuevas, y yo creo que va a ser el principio de una larga relación con ellos. Es una falla que habla sobre el resurgir, ¿no? De resurgir una artista en Torrente y resurgir una comisión. ¿¿Cómo estás viviendo este ejercicio? ¿Cómo lo estoy viviendo? Pues con la misma ilusión que todos los años, con las mismas inquietudes, y esperando el poder conseguir, pues, como poco, lo que conseguimos el año pasado. Proyectos interesantes, me imagino que, bueno, aquí en el taller lo vemos casi terminados, con ilusión, ¿no? Con muchísima ilusión, puesto que vamos a comenzar la hoguera, como te he dicho antes, que en realidad en este momento es el proyecto, entre comillas, más ambicioso que estamos haciendo este ejercicio. Bueno, cuando la gente salga a la calle a ver tu obra, ¿qué es lo que quieres que se paren a ver o se fijen? Pues lo que me gustaría es que les llegue el mensaje que quiero transmitirles. Lo importante es que vean reflejado un poquito de mí en las fallas. Bueno, ya para terminar, ¿algo que quieras añadir o decirle a la gente? Pues nada, que disfruten de estas próximas fiestas falleras, de estas navidades, y que tengan muchísima suerte.